se crearon los famosos insecticidas. Y ese componente que tienen esos insecticidas es un componente esencial para el plástico. Que cuando se pone en el calor, contamina aún más al ser humano. Por lo tanto, nuestro proyecto de ley no pretende en ninguna manera ir contra la Constitución. Nuestro artículo 67, 68 y el artículo 4 de la Ley General del Ambiente promueven y brindan al Estado facultades tributarias ambientales que se están dando a nivel mundial y que están rindiendo muchos éxitos. Tributos ambientales que se dan cuando el medio ambiente se ve perjudicado. Y el plástico es un ente perjudicial para el ser humano. Podemos hablar de delitos, podemos hablar de partidos políticos, podemos hablar de corrupción, pero para eso existen políticas criminales. Sin embargo, muchos de nosotros nos olvidamos que el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado es un derecho de tercera generación, es un derecho que nosotros debemos tener presente y es un derecho que bajo el principio de sostenibilidad vamos a trabajar en nuestras generaciones futuras. Muchas gracias. Bien, damos paso al congresista Oscar del Grupo Parlamentario Universidad César Vallejo. 2 minutos, adelante. Bien, ante todo, buenas tardes. Pasaré a desarrollar los puntos claros al respecto de por qué esta medida, este proyecto de ley, viene a tener defectos tanto de forma como de fondo. Primero, respecto de la forma, debido a que el presente proyecto carece de una exposición de motivos y una evaluación de costo-beneficio. Por tanto, diríamos que el mismo tiene un carácter que va en contra del reglamento interno del Congreso al respecto de su posible promulgación. Y lo respecto de forma, ya que la propuesta, al constituir un impuesto de naturaleza gradual... Congresista, le están solicitando interrupción. No, que tiene un tope hasta de 400%, y comenzando esta imposición con un sol... Congresista, le han solicitado otra interrupción. No, gracias. Sería la segunda, no quisiera más interrupciones, por favor. Al respecto de la imposición que plantea la medida de un sol por cada unidad creada de un envase de plástico, la cual se elevaría hasta un 400%, esta medida afectaría el principio de libre competencia del mercado, el cual está respaldado en el artículo 58 de la Constitución, el que habla respecto de economía social de mercado. La economía social de mercado en la que vivimos nosotros imposibilita al Estado de que pueda participar o tener injerencia directa en la economía del país. Por tanto, su propuesta es claramente que produce una afectación directa a estas empresas que se dedican al rubro de la obtención de plásticos. Si bien es cierto su medida puede ser beneficiosa, no se ha desarrollado de la forma correcta. Al respecto de claramente esta afectación a la empresa, diríamos que a la larga constituiría este tope de impuesto de un 400% el cierre total de las empresas. Por tanto, también perjudicaría a los trabajadores que laboran en las empresas dejándolos sin empleo. Ante esto diríamos que, al respecto de los defectos de forma que existen dentro de su proyecto de ley, existiría una afectación inconstitucional al respecto de los derechos a la libre competencia de mercado y además al derecho de trabajo de los empleados que laborarían en estas empresas que se verían perjudicadas por su medida un poco tomada a la ligera y sin un análisis económico. Tiempo, congresista. Gracias. Falta uno de Vallejos. Damos paso al congresista César Flores Picón del Grupo Parlamentario Universidad Privada de Tenor Orrego. 2 minutos, adelante. Alcancen el micrófono, por favor. Buenas tardes, mesa directiva. Buenas tardes, compañeros congresistas. Debo decir que es cierto, todos estamos a favor del medio ambiente, nadie está en contra, pero debo decir que de las buenas intenciones no se puede sostener un proyecto. En este proyecto, que está incompleto, no muestra motivos de exposición, no muestra claridad, al contrario, muestra confusión. En su artículo 4... Congresista, le están solicitando una interrupción. Continúe. No muestra claridad. ¿Por qué? Porque menciona que las empresas tienen que pagar impuestos. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo que quieren crear un círculo de una cadena donde el productor tenga que hacer que la empresa le pague impuestos y esta a su vez cobrarle al consumidor y cobrarle a intermediarios que no son los que van a consumir.
Eso es lo que están dando a entender. ¿O es que acaso no han dejado claras las ideas que han querido expresar? Porque se nota deficiencias. Se nota un proyecto que ha tenido buena intención, pero que no ha sido claro y que es inútil en esta sociedad, donde no hay formalidad en la producción de plásticos. Más del 50% de la producción de plásticos es informal. ¿Cómo pretenden controlar con impuestos una producción? Es ilógico, no tiene sentido. Y crear Minuto final. un impuesto para un intermediario y no para el consumidor, cuando el fundamento de este proyecto pretende ser disuasivo, pretende que el consumidor, la persona del hogar, sea la que pague el impuesto, supuestamente, según lo que han dicho ellos en propias palabras. Pero en el proyecto es una clara contradicción a lo que ellos han mostrado, a lo que ellos han dicho el día de hoy. Está en el proyecto, lo pueden leer en el artículo 4. Entonces, ¿cómo sostienen un proyecto si ustedes mismos se contradicen en la sala, en el hemiciclo? Ustedes lo han dicho. No tiene sentido. Gracias. No se aplaude, por favor, guardar el orden. Damos pase al orador, a la congresista Camandra del Grupo Parlamentario Universidad César Vallejo, 3 minutos. Adelante. Para aclarar... Aló. Buenas tardes a la mesa directiva, compañeros parlamentarios. Para aclarar primeramente mi nombre, Cassandra. Aclarando los puntos que ya venía indicando mi bancada, queremos indicar que el proyecto de ley de la universidad privada, UPN, va en constitucionalidad. ¿Por qué? Porque vulnera el modelo económico que tenemos actualmente. Debemos saber que el Estado va a ingerir en el modelo económico cuando se vulnera la dignidad de la persona, en lo cual no hay ninguna vulneración. Y este mismo mercado económico va a ser traslativo, pero de los agentes económicos. Como punto número 1, aparte, la finalidad de la recaudación de un tributo, como ya lo indicaban anteriormente, es recaudación, más no disuasión, como lo están queriendo ustedes hacer con esta presente ley. Aparte de ello, si analizamos el artículo 4, donde indica sus principios del 3.1, indica mayor contaminación, mayor pago. Nos hacen ustedes entrever que es por el tema del consumidor. Luego de ello, si lo llevo al artículo 1 del capítulo 1 de los elementos del impuesto, ustedes me derivan al Código de Protección y Defensa del Consumidor con el inciso 1. ¿Qué indica ahí en el Código de Defensa del Consumidor? ¿Qué es un consumidor? Es una persona natural o una persona jurídica que tiene como un beneficiario final. Y acá, si nos damos cuenta, un beneficiario final, ¿quién es? La persona que va a hacer uso directo del producto o servicio que se le brinde. Eso para tenerlo en cuenta, porque ustedes hacen redundancia en el artículo 4 indicando que el sujeto pasivo es la empresa. Entonces, si en un primer momento coloco como un consumidor a la persona natural, es la persona quien va a usar el plástico, quien va a usar la botella, quien va a usar el envase. Pero si lo coloco a la empresa, esa empresa no es consumidor final, porque no vendría a ser un consumidor final. ¿Por qué? Porque esta empresa, si llega a querer adquirir algún producto, lo va a utilizar en su proceso de producción. Minuto final. Más no es con un consumidor final. Aparte de ello, debemos tener en cuenta que si solamente ustedes indican que debemos de tomarlo por el medio ambiente, porque debemos dejar un buen ambiente, un buen planeta Tierra para nuestras generaciones, no, señores, no podemos crear una política pública antitécnica solamente porque se nos ocurre, ya que esto lo que va a generar prácticamente es el efecto traslado, y el efecto traslado en el derecho del consumidor lo va a pagar directamente la persona, lo cual es perjudicial, porque si nos damos cuenta, nosotros tenemos la remuneración mínima de 930, y el compañero anteriormente parlamentario indicaba que cierran las empresas. Señores, si cierro las empresas, estoy vulnerando un derecho constitucional de las demás personas a poder trabajar. Gracias. Tiempo. Solicito a los voceros acercarse a mesa directiva, por favor. Junta de portavoces. Vamos a hacer un cuarto intermedio antes de la votación.
La presidenta ha pasado a llamar a un cuarto intermedio, que es una figura dentro del derecho parlamentario en la cual la mesa directiva sesiona con los portavoces para poder discutir sobre un tema puntual del proyecto que está en debate. Entonces les pedimos tengan paciencia los minutos que demoren en el acuerdo que van a hacer y van a proceder a la votación.